Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 21. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, y esta es la frase de la que hemos estado hablando: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Hermano, puede sentarse. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Hay alguno aquí que alaba a Dios, hermano? Qué lindo es estar en la casa de Dios, hermano. Por eso dice la Biblia, hermano, que el rey David amaba el estar en la casa de Jehová. Solamente rapidito por aquellos que no han estado los domingos anteriores, hermano, y no han oído la historia de David. Solamente quiero dar una introducción de unos 2 minutos para que repetir, hermanos, aquellos que han estado aquí pueda refrescar un poquito la memoria, hermano, y recordar lo que hemos hablado en los últimos 2 domingos de la vida del rey David. Y luego entrar, hermanos. Si usted estuvo hace 2 domingos, hablamos de la historia del rey David, hermanos, y quebramos un poquito los libros del Antiguo Testamento donde menciona la vida del rey David. La semana pasada, si usted estuvo aquí, hablamos 6 razones y explicamos las 6 razones por qué en el libro de Hechos capítulo 13 versículos 22 y 23 habla la Biblia y dice, hermano, que Dios escoge a David conforme al hombre, conforme al corazón de Dios. Y humanamente, hermanos, y teológicamente y religiosamente sería casi imposible describir al rey David como el hombre conforme al corazón de Dios. La verdad es, hermanos, que nuestra justicia religiosa no pudiera permitir que un hombre como David pudiera llamarse el hombre conforme al corazón de Dios. Hermanas amadas, algunas de ustedes se les sería imposible casi decir que su hombre, su esposo, es un hombre conforme al corazón de Dios. Algunos de ustedes, hermanos, se les haría casi imposible pensar que un hermano de esta iglesia sea un hombre conforme al corazón de Dios, porque nuestra mirada y nuestra manera de observar a los seres humanos es muy diferente de la manera como Dios mira al hombre. Cuando Dios escoge a David, dice la Biblia que Samuel dijo, el hombre mira conforme lo que está enfrente de sus ojos, pero Jehová conoce el corazón de ellos. Nadie te conoce a ti mejor que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie te conoce como Dios te conoce. La gente te puede ver de una manera y algunos dirán, el hermano es súper espiritual, pero Dios quizás tenga otra opinión. La gente dirá, ese hermano es mundano porque no viene a la iglesia entre semana, pero Dios tenga otra opinión de él. Cada uno de nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra condición o como hemos sido juzgados en el pasado, y medimos con la medida que hemos sido medidos y seremos medidos con la medida que se nos ha medido. Pero la Biblia nos habla, hermano, de un hombre llamado David. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 13 que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero quiero teológicamente, hermano, y bíblicamente marcar exactamente las palabras sin alterarlas. Y dice la Biblia, del cual, escucha bien esto, del cual él dio testimonio. O sea, el apóstol está diciendo del cual, y es el apóstol Pablo y no el apóstol Pedro, aunque está en el libro de Hechos, pero el apóstol Pablo dice del cual Dios dio testimonio. O sea, Dios testificó acerca de David. Porque una cosa es que usted testifique de Dios y otra cosa es que Dios testifique de nosotros. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Me está entendiendo alguno? Usted pasa a dar un testimonio y usted testifica de Dios, pero muy pocas veces Dios testifica del hombre. Lo hizo con Job cuando dijo, ha considerado a mi siervo Job que no hay otro hombre más justo en la tierra. Dios testificó de David, dice la Biblia, aquí lo leímos, dice que Dios testificó de David y dijo, yo he probado su corazón y he visto que es un hombre conforme a mi corazón.
Ahora, vuelvo, hermano, a entender, lo que Dios estaba viendo es el corazón, porque si Dios hubiera visto la vida de David no era la vida de un hombre que pudiéramos llamar conforme al corazón de Dios. Cuando la Biblia, y por favor, mientras yo medito en los próximos minutos en la palabra de Dios, hermana, quizás yo estoy diciendo el hombre conforme al corazón de Dios, pero también habla de la mujer, y la Biblia muchas veces habla del hombre y recarga, hermanos, a la mujer como parte también. Así que cuando yo diga el hombre conforme al corazón de Dios, también puede ser la mujer conforme al corazón de Dios. Así la hermana, amén. Goces, hermanas, así se vale. Todo hombre, los hombres digan amén. Los que no dijeron amén, pero que también, ¿verdad? Pero que también sean hombres. Hermano, todo hombre, y quiero aclarar aún más, todo hombre de Dios, todo cristiano, no solamente, y escuche bien lo que le voy a decir, no solamente es ministro, pero es padre. Usted no solamente es cristiano, y muchas veces somos juzgados por la condición como cristianos, pero además de eso, usted es padre. En otras palabras, cuando usted ve a un presidente, recuerde que ese presidente es esposo y es padre. Cuando usted ve a un rey, ese rey es esposo y es padre. Cuando usted ve a un cristiano, es esposo y es padre. Cuando usted ve a un evangelista, quizás es esposo y es padre. Si un pastor, es esposo y un padre. Si ve a un misionero, es un esposo y es un padre. En otras palabras, hermano, detrás de una vida ministerial hay una vida familiar. Detrás de la vida que usted ve aquí dentro de la iglesia, de los hombres que están en la iglesia, hay una vida detrás de la iglesia que es la familia. En la que muy pocos conocen, en la que solamente conoce la esposa y los hijos, en la que únicamente conocen los que viven en la casa. Usted puede ver al hombre dentro de la iglesia como podíamos ver a David en el reino, y David era rey de Israel y Dios lo escoge, hermano, siendo un jovencito que pastoreaba ovejas. Samuel llega a la casa de Isaí, su padre, y dice que va a ungir al rey de Israel, pero se va Samuel y no encuentra, pero Dios le dice: regresa porque todavía falta uno más. Y dice la Biblia que Samuel regresa y a la casa de Isaí y le dice: ¿tienes algún otro hijo? El padre de David lo despreció, en poco tuvo a la vida de David y le dijo: ve, porque yo solamente tengo uno y es el más pequeño de ellos. Y no creo que sea el rey. Es un muchacho que lo tengo cuidando mis ovejas, mis pocas ovejas hay en el campo. Usted ya conoce esa parte de la historia. Pero David, hermano, llega al templo y al reinado. Cuando está en el reinado, la vida de David es una vida donde huye muchas veces. El corazón de Dios no lo pudiéramos entender. Ahora usted dirá: pastor, ¿por qué es tan importante todo esto? Le voy a decir a alguno de ustedes. Porque si usted entiende el corazón de David, entonces usted entiende el corazón de Dios. Porque se nos hará más difícil entender a Dios en su naturaleza teológica. Qué imposible es para la mente finita del hombre entender lo profundo de los misterios divinos del poder de Dios. Humanamente, su mente y su corazón no podemos entender qué tan grande es nuestro Dios. Le voy a dar un ejemplo porque algunos de nosotros no entendemos qué tan grande es nuestro Dios. Si usted y yo supiéramos cuán grande es nuestro Dios, yo le aseguro a usted en esta mañana que usted no estuviera callado en esta mañana, sino que estuviera diciendo: santo, 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 grande es nuestro Dios. David entendía quién era Dios y por eso David alababa de día y de noche. Él decía: 7 veces al día te adoraré. David dice eso en los salmos. Dice: 7 veces al día te adoraré. Y en otro versículo dice: tú oirás mi alabanza en la mañana, en la tarde y al mediodía. Y en otras partes dice: en la mañana nuevas son cada mañana y grande tu fidelidad cada noche. Él dice: tú guardas mi entrada y mi salida. Él dice: porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Él dice: porque en la mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti y esperaré. David entendía que en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, al mediodía era tiempo para adorar a Dios, porque él conocía el corazón de Dios. Nosotros tenemos problemas para alabar a Dios porque no entendemos el corazón de Dios. Bueno, los casados que están aquí, se nos cuesta entender el corazón de la esposa. Yo tengo 23 años de casado. Algunos de ustedes quizás tengan mucho más. Y usted no me va a dejar decir, hermano, que a alguno de ustedes le cuesta entender el corazón de su esposa. Entiende los pensamientos de ella a veces.
entiende las acciones de ella a veces, entiende las palabras de ellas a veces, pero no entiende el corazón de ella. Y viceversa, no diga amén, hermana, porque también usted. ¿Cómo podemos entender entonces el corazón de Dios, que es algo espiritual y divino y alto y sublime y profundo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el final, el que estaba muerto y ahora vive, el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles, la rosa del Sarón, el buen pastor? ¿Cómo podemos entender la vid verdadera, el buen pastor, la puerta, el pan de vida, el agua de vida? ¿Cómo podemos entender lo profundo del corazón de Dios? Hermanos, quizás no podamos entenderlo, pero al entender el corazón de David, que estaba ligado al corazón de Dios, podamos entenderlo. Las decisiones como hombres y como padres que nosotros hacemos traen consecuencias en nuestra familia, directa o indirectamente, ahora o mañana. Quizás hoy no lo ve, pero vendrá el resultado. Rapidito, en el punto número 2, examinemos la condición del pecado de David. David comete muchos pecados, ninguno como el último. El último fue el peor delante de los ojos de Dios. Pero hermanos, David comete muchas cosas. David tiene, y quiero que ponga atención siempre a eso, lo estoy recalcando porque ahora quiero llevarlo al tercer punto, que es el punto principal, y con eso terminamos. Hermano, David cometió muchas situaciones. David, hermanos, le he mencionado, tuvo por lo menos 10 esposas que la Biblia menciona por nombre. Tuvo muchas concubinas, menciona por lo menos 12 concubinas que él tuvo, menciona 24 hijos por nombre. Muchos de ellos nacieron en Hebrón cuando era rey en 7 años, y los otros nacieron en Judá. La Biblia dice que Salomón fue el número 11 de todos sus hijos. Salomón fue el que tomó después el reinado de David. David, hermano, fue a la guerra, mató a Goliat, dio testimonio, peleó, derramó mucha sangre. David, hermano, consintió la muerte de Urías, trajo a una mujer, hermano, porque no fue a la guerra cuando era tiempo de ir a la guerra. En otra palabra, era domingo, era tiempo de ir al culto, pero él le dijo: yo nomás te dejo en el parqueo y ahí paso por ti más tarde, llámame cuando salgas del culto. ¿Cuántos varones hacen eso? ¿Se acuerdan? Algunos hicieron eso, algunos varones que están aquí. Tengo que ir a jugar pelota, hoy está jugando. Tengo que ir a ver el juego, por eso algunos no vinieron el martes. Pero bueno, es otro tema para otro día. Hermanos, las consecuencias de nuestra condición traen resultados. David, después de eso, comete adulterio. Aparte de eso, consiente, emborracha al esposo, lo pone en la fila principal de la guerra para que aquel hombre muera. Pero hasta ahí, y esto es lo interesante, hasta ahí, hasta ese momento, hasta ese minuto, Dios no, escucha bien esto por favor, Dios no se aparta de David. Dios no se aparta de David. Lea la Biblia. 61 capítulos, Dios no se aparta de David. Estos 61 capítulos hablan la vida de David, pero en todos los evangelios se menciona a David. Pedro habló de David, Pablo habló de David, y en Apocalipsis se habla de David. Dios no se ha apartado de David hasta ese momento. Pero en el último capítulo de 2 de Samuel, David comete el pecado más grande, y es levantar un censo. Ahora, no voy a hablar de eso hoy. El otro domingo vamos a seguir hablando de David, y el otro domingo voy a terminar este estudio de David, y el otro domingo voy a hablar sobre el censo y por qué consideramos el censo el pecado más grande de David, más que el adulterio o el homicidio o la mentira. Porque lo que Dios juzga no es como nosotros juzgamos. Pero quiero hablar de la consecuencia que vino a la familia del rey David. Porque lo que nosotros hacemos, hermano, y el único mensaje de este día de los padres es que las consecuencias de las acciones de los hombres afectan la vida de la familia. Por eso yo y usted no podemos decir a la esposa:
ni a nuestros hijos, ni a nuestras suegras, ni a nuestros padres. ¿Sabe qué? Yo soy hombre, yo hago lo que yo quiero, yo pago la renta en esta casa y lo que yo digo se hace porque yo voy a pagar las consecuencias. Mentira del diablo. Lo que nosotros hacemos como hombres trae consecuencias a nuestra familia, a nuestros hijos y aún hasta a nuestros nietos. Nunca ha habido un momento en la vida del hombre que el hombre crea que puede fallarle a Dios y no traer consecuencias sobre nuestra vida. Por eso David se arrepiente, porque David se da cuenta que lo que él ha hecho va a traer consecuencias graves a su familia. Por eso podemos decir, ¿sabe qué? Me voy a arrepentir cuando yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera y el pastor no me va a decir lo que yo haga, mucho menos los varones me van a decir lo que yo haga. Yo soy yo y si no, pues me voy a otra iglesia. Porque hermano, creemos que nuestros hechos, hemos vivido en la naturaleza humana que podemos hacer lo que nosotros queremos. Tercero y último lugar. David en todo eso, hermano, menciona la Biblia. Y quiero hablarle de las consecuencias. Tercero y último lugar, y dije que termino con ese. Quiero hablar de las consecuencias que vinieron a la vida y a la familia del rey David. Vino mucho. Ya hablamos lo que David hizo. Dios lo vio y hasta ahí Dios no se aparta de él. Lo menciona en el último capítulo de segunda de Samuel y lo menciona en el libro de Crónicas, que el pecado fue haber levantado un censo y Dios se aparta, hasta entonces Dios se aparta de David. Antes de eso Dios no se había apartado de David, pero hasta ese momento entonces Dios se aparta de David. Aun cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no mata a Saúl. Si dice, yo no tocaré al ungido de Jehová. Y aunque ya había sido ungido y ya se le había echado el aceite para ser rey de Israel, no conté con eso, se llenó de orgullo y quitó a David. Aunque la Biblia dice de que los soldados y los amigos de David le dijeron, hoy es tu oportunidad de matarlo, él no oyó la voz del hombre, pero oyó la voz de Dios. Él no se rebeló en contra del ungido y del siervo de Dios. Hasta ahí no había pecado David de tal manera que Dios se apartara de él. David tuvo varias mujeres. Tuvo a Abigail, Ainoa, Maaca, Agid, Milca, Abigail, Igla, Betsabé. David, todas estas eran esposas. Entre los hijos, hermano, sucedieron algunas cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Y quiero dejarlo ahí, hermano. Las consecuencias de nuestros hechos traen resultados. Y esto le dije al principio a las hermanas. Esto también es con las hermanas. Nuestros hechos traen resultados a nuestra familia. En otras palabras, hermano, a algunos de nosotros, ¿sabe? Quiero llegar a ese último punto, pero quiero llegar bien clarito cuando llegue. Y hermano, ¿sabe usted por qué, hermana, las hermanas, las mamás que están aquí? ¿Sabe usted por qué tiene tanto problema con su hija? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos tienen problemas con sus hijas? No levante la mano. Hermana, usted tiene problemas con sus hijas, yo le voy a decir por qué. Varones que están aquí, ¿cuántos tienen problemas con sus hijos? Okay, yo le voy a decir por qué. Porque son su sangre y son igual que usted. David, hermanos, no pudo construir el templo a Jehová. David derramó mucha sangre. Pero entre todo y eso, hermanos, que David hizo, fue consecuencia que vinieron a afectar la vida del hogar de David. Nuestros hechos afectan nuestro hogar. Varón, yo he entendido como hombre, y creo que cada uno de nosotros también, que nuestras decisiones afectan nuestras esposas. Okay. Lo voy a repetir. Que nuestras decisiones afectan nuestras esposas. Que nuestras decisiones y nuestras acciones afectan nuestros hijos, afectan nuestras hijas, afectan nuestros nietos y nuestras nietas. El orgullo nos puede decir, a mí no. Pero la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. 77 capítulos del libro de los Salmos hablan la palabra corazón. 134 veces David menciona la palabra corazón en los Salmos. Hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Cuando Dios manda y le da a Saúl en las manos, mientras el grupo se acomoda, ya terminé. Pero cuando Dios manda, hermano, por favor, escuche bien, porque esto es lo más interesante. Este es el corazón, el centro de todo lo que le estoy enseñando. Cuando Dios le da a Saúl en las manos a David, y David tiene dos oportunidades, segunda de Samuel 24 y segunda de Samuel 26, Dios le da dos oportunidades a David de quitarle la vida a Saúl. Pero él solamente le corta un pedazo del vestido y le quita la lanza y el galón de agua. Y él dice: yo no tocaré al ungido de Jehová. Yo le dije esto el domingo y se lo vuelvo a repetir, hermano. David dice: yo no tocaré al ungido de Jehová. David sabía, como usted sabe, que hay gente que no es ungida de Dios. David sabía que Saúl no era el ungido. David había tocado el arpa para que los demonios se le salieran cada vez que se le metía el demonio a Saúl. David sabía eso. Pero es que Dios no lo hizo por probar si Saúl era el hombre de Dios o no. Ya Dios se había apartado de Saúl. Pero Dios lo hizo para probar el corazón de David. Si todavía había raíces de resentimiento en contra de Saúl, si todavía había odio en contra de Saúl, para ver si había todavía envidia en contra de Saúl, para ver si había un espíritu de venganza en contra de Saúl. Hay gente en la iglesia, mi hermana, mi hermano amado, que si tuvieran la oportunidad de vengarse del que le hizo daño, lo hicieran. El nombre mío es Juan Ramón Saldaña, broker y fundador de New West Insurance. New West Insurance, como sabes, es una agencia de seguros. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Downey. Nuestra dirección 11455 de la Paramount Boulevard. Y recuerden también, nuestro número de teléfono es el área 562-861-2069. 562-861-2069. Llámenos. Privilegio poder servirle. Llámenos, privilegio poder servirle.